Hola, mucho gusto, me presento, soy Andy Quilumba, estudiante de la carrera de Derecho. Estoy transcursando el cuarto semestre en la Universidad UTE y hoy les voy a presentar mi trabajo, mi ensayo de cómo analicé la evolución histórica del derecho penal, es decir, cómo ha cambiado la forma de castigar a lo largo del tiempo. El objetivo principal fue entender por qué hoy existen límites al castigo y por qué no siempre fueron así. Para hacerlo revisé textos doctrinarios de autores reconocidos como Beccaria, Francisco Carrara, Ferragoli, Zaffaroni, Marpio y Foucault. Los organicé en etapas históricas, desde los sistemas más antiguos hasta el derecho penal moderno de hoy en día. La idea del trabajo no fue memorizar fechas, sino comprender el sentido del castigo en cada época y cómo influyó en el derecho penal actual, especialmente en el modelo garantista que hoy rige en el Ecuador. ¿Cómo se realizó el trabajo? Primero empecé con una revisión bibliográfica, es decir, leí libros y textos académicos que fueron o formaron parte de la historia del derecho penal. Eh, bueno, como segundo orden, la información de forma cronológica para que se entienda claramente el paso de una etapa a otra. Cada etapa corresponde de una forma distinta de ver el delito y el castigo. En estas etapas se identifica tres cosas muy importantes, como cómo se entendía el delito, para qué servía la pena. Esto permite hacer un análisis crítico y no solo descriptivo. Cuando hablamos de la evolución histórica del derecho penal, lo primero que debemos entender es que el castigo no ha sido siempre lo que hoy en día conocemos como una pena regulada por la ley. El derecho penal no nació como un sistema racional ni como una garantía para las personas, sino como una respuesta primitiva al miedo, al desorden y a la necesidad del control social. Por eso, al analizar su historia, no solo miramos al pasado, sino debemos de entender por qué existen límites al poder de castigar y por qué esos límites son muy importantes hoy en día. En las sociedades más antiguas, el castigo completamente estaba vinculado con la religión y las creencias míticas. No existía una separación entre lo jurídico, lo moral y lo religioso. Todo formaba parte de un mismo sistema de creencias. Cuando alguien cometió una conducta considerable incorrecta, no se pensaba que había violado una ley humana, sino que había alterado el orden del universo o la voluntad de los dioses. Esto es clave para entender porque ellos sí creían mucho en los dioses. El castigo no era tan severo y era muy severo. El castigo era muy severo y tan ritualizado prácticamente. Por ejemplo, si una comunidad antigua, alguien de una comunidad alguien robaba, se lo castigaba, no se lo castigaba solo por quitarle algo a otra persona, sino, sino porque se creía que ese acto podría traer desgracias para toda la comunidad, es decir, se decía que si es que alguien cometía algo inmoral, robaba, se venía sequías, enfermedades o derrotas en guerras. Entonces el castigo tenía una función simbólica, limpiar en la comunidad del mal. Bueno, aquí no importaba la intención del autor ni la proporcionalidad del castigo, nada. Aquí importaba restaurar el equilibrio sagrado prácticamente. En este texto surge lo que se conoce como la justicia teocrática, el poder de castigar al menos, o sea, el poder de que estaba en manos de que quien castigaba eran los sacerdotes, reyes o líderes prácticamente. Eh, que decía actuar en nombre de los dioses. No había posibilidad de cuestionar la pena, porque cuestionarla era cuestionar la divinidad. Esto implica porque no existía derechos del acusado ni garantías procesales, el castigo era incuestionable prácticamente. Un claro ejemplo tenemos que en esta etapa es el código de Hammurabi, aunque sigue siendo un sistema profundamente desigual y violento. Representa un avance importante porque introduce la idea de reglas escritas. El código de Hammurabi prácticamente decía, era conocido como el ojo por ojo. Si tú hacías una lesión, pagabas con la misma lesión. Al menos se sabía que con el código de Hammurabi se conocía al menos qué conducta estaba prohibida y cuál era la sanción. Que se conocía el famoso ojo por ojo. Buscaba evitar castigos excesivos. Hoy lo vemos como algo brutal, pero en su época fue una forma de limitar la venganza sin control. Sin embargo, este sistema seguía siendo profundamente injusto. La pena dependía de la clase social.
No valía lo mismo el daño causado a un noble que a un esclavo. Esto demuestra que aunque había reglas, todavía no existía la igualdad ante la ley. Algo similar ocurre en el derecho mosaico, donde los delitos se confunden con el derecho. Aquí la forma jurídica es también una forma de moral absoluta. El infractor no solo viola una ley, sino que rompe su relación con Dios otra vez y con la comunidad. Por eso muchas de las penas tenían como finalidad eliminar el mal del grupo, es decir, a la persona. Este pensamiento es peligroso porque cuando el derecho penal se basa en eliminar al malvado en ese tiempo, se justifica cualquier castigo, incluso a los más crueles, algo absurdo prácticamente. Pero bueno, hubo un cambio fundamental, se da en Grecia. Aquí comienza un proceso lento pero decisivo, la secularización del castigo. El delito empieza a verse como una amenaza a la polis, es decir, a la comunidad política organizada. La pena ya no se justifica solo por razones religiosas, sino por la necesidad de mantener el orden social. Esto es muy importante porque por primera vez el castigo se vincula con la convivencia humana y no solo con la voluntad divina. Por ejemplo, alguien que comete un delito era castigado porque pone en riesgo la armonía de la ciudad, no porque haya ofendido a los dioses. Esto permite empezar el derecho penal como una herramienta social, aunque todavía era muy imperfecta todavía. Llega la etapa que en Roma este proceso todavía queda muy lejos, pero introduce la distinción entre delitos privados y delitos públicos. ¿Qué significa esto? Que algunos delitos afectaban solo a una persona, mientras que otros afectan a toda la sociedad. Esta idea es fundamental porque aquí nace el concepto moderno del delito, como un problema social. Un homicidio, por ejemplo, deja de ser solo un conflicto entre familias y pasa a ser un asunto prácticamente ya del Estado. Durante el Imperio Romano el Estado plenamente, asume plenamente el poder de castigar. Aparece la persecución penal pública, sin embargo este poder no estaba limitado por garantías. El emperador concentraba un enorme poder punitivo, lo que generaba muchas arbitrariedades. Esto nos enseña algo muy importante, que el castigo sea laico no significa que sea justo. Sin límites el poder siempre se tiende a muchos abusos, en ese tiempo había muchos abusos. Luego, con la caída del Imperio Romano, aparece el derecho germánico, que representa un retroceso en muchos aspectos. Se regresa a la venganza privada. Prácticamente permitía a la familia de la víctima vengarse del agresor. Esto generaba guerras entre clanes porque prácticamente se peleaban entre familias, hacían venganza privada, lo que retrocedía mucho al derecho penal moderno que hoy en día tenemos. Para reducir esta violencia surge el Herugel, una compensación económica, aunque injusta. Esta figura buscaba preservar la paz social, pero bueno, entre comillas prácticamente. Bueno, más adelante tenemos el derecho canónico que introducía cambios importantes, empezaba a analizar la intención del autor. No es lo mismo cometer un daño con mala intención que hacerlo por error. También aparece la prisión como penitencia o sea, se pensaba ya en el arrepentimiento aquí. Aquí se sientan las bases del sistema penitenciario moderno que hoy en día conocemos, aunque con muchas contradicciones todavía en ese tiempo. El verdadero punto llega con el iluminismo. Pensadores como Beccaria cuestionan el poder absoluto del Estado. Beccaria decía algo muy revolucionador: el derecho a castigar no es natural, nace del contrato social. Las personas ceden una parte mínima de su libertad para vivir en la sociedad y que el Estado solo podía castigar dentro de esos límites. Beccaria rechaza la tortura, la pena de muerte innecesaria y las penas prácticamente desproporcionadas. Define la legalidad penal. Nadie puede ser castigado por algo que no esté claramente definido en la ley. Esto protege a las personas frente al abuso del poder. Francisco Calara desarrollaba estas ideas y definía el delito como un ente jurídico. Esto significa que el delito solo existía si una ley lo define, prácticamente. No hay delito sin ley y esto es muy importante. Esto es una garantía fundamental porque impide castigar basada en perjuicios morales o sociales. La escuela clásica también introduce la culpabilidad como base del castigo. Solo se puede castigar a quien actúe con libertad y conciencia. Esto excluye la responsabilidad objetiva y protege la dignidad humana.
Luego aparece la escuela positivista italiana, que cambia el enfoque. El autor Lombroso habla del delincuente nato. También Ferri introduce factores sociales y Garrafolo, habla de peligrosidad. Aunque aportaba mucho al estudio criminológico. Sus teorías son peligrosas porque permitía castigar a las personas por lo que son, no por lo que hicieron prácticamente. Esto es muy peligroso, muy peligroso. La idea de peligrosidad justificaba medidas de seguridad indefinidas y castigos anticipados. La historia demostraba que estos sistemas determinaban prácticamente afectaban mucho más a los más pobres y vulnerables. Por eso la doctrina garantista critica duras estas teorías. Bueno, para concluir este recorrido por la evolución histórica del derecho penal, es importante recordar que el castigo no ha sido siempre sinónimo de justicia. A lo largo de la historia, las sociedades han castigado por miedo, por creencias religiosas, por necesidades de control político y muchas veces por simple ejercicio del poder. El derecho penal no nació para proteger derechos, sino para imponer orden. Solo con el paso del tiempo y después de múltiples abusos, comenzó a transformarse en un sistema sometido a límites jurídicos. Las primeras formas de castigos basadas en la venganza privada, la violencia colectiva, prácticamente la sacralización de la pena, muestran que durante siglos el infractor fue visto como un enemigo que debía ser eliminado. No existía la idea de proporcionalidad ni la dignidad humana. Se castigaba para dar ejemplos, para infundir miedo o restaurar un supuesto equilibrio sagrado. Esta lógica, aunque hoy nos parezca muy lejana, no ha desaparecido del todo y reaparece cada vez que proponen endurecer penas como únicas respuestas a los problemas sociales. La evolución hacia el sistema más racionales, especialmente con la secularización del castigo en Grecia y Roma, permitió entender que el delito no es una ofensa a los dioses, sino una afectación a la convivencia social. Sin embargo, incluso cuando el castigo dejó de ser religioso, siguió siendo arbitrario mientras no existían garantías. Eso demuestra que la clave no está solo en separar el derecho de la religión, sino en someter el poder punitivo a reglas claras y controlables prácticamente. El gran avance del derecho penal moderno se produce en la escuela clásica y en el pensamiento ilustrado. Autores como Ecarria, Francisco Carrara nos enseñaban que el derecho a castigar debe de ser mínimo, racional y legal. La pena solo es legítima cuando está prevista en la ley. Esto es muy importante hoy en día. Es proporcionalidad, el principio de proporcionalidad, el daño causado y se aplica a una persona que actuó con libertad y conciencia. Estos principios no son simplemente conceptos teóricos, sino las verdaderas barreras frente al abuso del poder estatal que se puede presentar. La experiencia en la escuela positivista italiana nos deja una advertencia muy clara. Se centra en la peligrosidad del autor y no en el hecho cometido. Se abren las puertas a la discriminación, al castigo anticipado y a la exclusión social. Castigar a una persona por lo que es o por lo que podría ser implica negar su dignidad o su condición de sujeto a derechos que están establecidos incluso hoy en día en la Constitución y en el Código. La historia demuestra que estos modelos terminan afectando principalmente a los sectores más pobres y vulnerables. En el contexto ecuatoriano estos debates no son ajenos. La Constitución, el Código Orgánico Integral Penal incorporan principios garantistas como la legalidad, el debido proceso, la culpabilidad y muy importante la proporcionalidad que he estado comentando mucho. No obstante, su aplicación práctica enfrenta desafíos constantes frente al discurso que propone más penas, más cárcel y menos garantías como solución inmediata a la inseguridad. La historia del derecho penal nos enseña que estas respuestas, lejos de fortalecer la justicia, suelen debilitarla. Por eso estudiar la evolución histórica del derecho penal es un ejercicio académico aislado.
Es una herramienta crítica para evaluar el presente. Nos permite entender que cada derecho, cada garantía incluso, y cada límite del poder punitivo es resultado de los siglos de abuso, luchas y reflexiones. Nada de lo que hoy consideramos normal como el derecho a la defensa o la exigencia de una ley previa. Fue un regalo del Estado. Todo fue una conquista frente al poder. Finalmente, bueno, el principio, el principal desafío prácticamente del derecho penal contemporáneo consiste en resistir la tentación de volver a modelos punitivos basados en el miedo, la exclusión y la violencia simbólica. La verdadera fortaleza de un sistema penal no se mide por la severidad de sus penas, sino por su capacidad de proteger bienes jurídicos, sin sacrificar la dignidad humana. Solo un, solo un derecho penal limitado, racional y garantista puede prácticamente cumplir su función en una sociedad democrática, recordándonos que castigar no es un fin en sí mismo, sino un recurso extremo que debemos utilizar con prudencia, responsabilidad y profundo respeto por los derechos humanos. Muchas gracias.